Nuestra historia comienza en medio de un bosque en donde alguien estaba llevando a cabo una persecución. Lo que querían atrapar eran algunos jabalís. Gracias a las tácticas que habían ideado y al hecho de guiar a la manada de jabalís al punto correcto lograron capturarlos. Nuestros protagonistas eran un grupo de goblins. Tenían ideas muy simples, pero uno de ellos era muy diferente. Este sería el personaje principal de esta historia. Él era un inventor. Aunque la mitad de sus creaciones no funcionaban, obtenía resultados con la prueba y error. Los otros goblins no intentaban hacer cosas nuevas y les impresionaba el hecho de que nuestro protagonista tuviera un pensamiento diferente. Mientras ellos están alegres, alguien los estaba acechando. En un árbol no muy lejos del lugar se encontraba un arquero. Este concentra su poder en la punta de su flecha y dispara. Rápidamente nuestro protagonista percibe que algo está mal y salva a su amiga. Estaban bajo ataque en este momento y si querían sobrevivir entonces debían correr. Esta era la realidad de los goblins. Ellos siempre han sido considerados como presas de los aventureros. Había sido una decisión difícil el dejar atrás a algunos de sus compañeros, pero nuestro protagonista no estaba dispuesto a dejar que su amiga pasara por lo mismo. Utilizando uno de sus inventos intenta escalar un árbol. Había pasado 3 semanas construyéndolo pero no funcionó. Alguien lo había alcanzado y le estaba avisando a sus compañeros que podrían obtener más presas para cumplir su misión. Todo se estaba complicando, pero gracias a la inteligencia de nuestro protagonista lograron salir ilesos. Utilizando el conocimiento que tiene sobre el terreno circundante, este salta encima de un hongo, el cual suelta una gigantesca nube de esporas que les da el suficiente tiempo para escapar. Los aventureros habían sido dejados atrás. Aunque casi tenía lo suficiente para cumplir su cuota, no les queda más que rendirse. Nuestros protagonistas habían vuelto a la aldea. Esta era conocida como Pueblo Goblin del Sur. Nox se preguntaba el por qué los aventureros los cazaban. Era extraño que solo tomaran sus orejas y sus ropas. No entendía sus pensamientos, ya que ni siquiera su dios llamado Ragot las necesitaría. Los aventureros tenían ropas más modernas que ellos, así que no entendía nada. Todos estaban reunidos en un lugar y esto era porque el anciano del pueblo estaba dando un discurso. Los aventureros habían vuelto a atacarlos. Esta ya era la 7ª vez y estaba claro que los estaban emboscando. Mientras él habla, otro goblin le da las condolencias a Gooble porque Crash pasó a mejor vida. Ella dice que creyó que había pasado a mejor vida hace tiempo. Esto era lo que sucedía cuando se tenía más de 300 hermanos. Ya ni siquiera recordaban quién había pasado a mejor vida. El anciano del pueblo dice que deben cambiar el hecho de cómo van las cosas, lo cual hace que nuestro protagonista se pregunte qué estrategia va a usar y si esta consistía en trampas o sigilo. Pero resulta que el anciano decide enviar un número más grande de goblins a las cacerías, ya que no era un plan óptimo. Él refuta sus palabras y le pide que espere. Enviar más goblins aumentaría la tasa de personas que caerían en batalla. Con esto dicho, el anciano le pregunta qué haría él. Si acaso construiría un artefacto que borraría mágicamente a los aventureros. Quería saber cuál era su solución para esta medida. Nock les dice que a corto plazo deberían cambiar la forma en la que están cazando para evitar a los aventureros. En lugar de lanzar a más goblins a la batalla a largo plazo, deberían aprender el por qué los están cazando. Sus palabras solo le causan risa al anciano, quien dice que es la idea más tonta que ha escuchado, pues un goblin no podía tratar de entender a los aventureros, no importaba lo que pensaran, ya que ellos eran bárbaros que los atacaban, responderían de la misma forma. Según el anciano, solo con la fuerza podrían hacer que ellos retrocedieran. Y lo único importante era el poder. Nog estaba enojado por la incompetencia de su mayor, pues quería enviar a sus compañeros a un punto de no retorno. Gooble llega hasta su hogar a visitarlo y él dice que deben hacer algo. Abre su cofre y le propone que atrapen a un aventurero para poder descubrir por qué no les gustan los goblins. Al día siguiente, los guerreros salen para su sección de cacería y enfrentar al enemigo. Mientras todos creían que Nog era un tonto, él estaba trabajando duro para poder llevar a cabo su plan. Tenían todo listo. Y ya que el grupo de caza también salió, entonces usarían esta oportunidad para atrapar a alguien. Este mundo era el hogar de muchas criaturas y en este bosque había más especies de las que se podían contar. Los goblins son conocidos como una de las especies más débiles, pero lo que les faltaba en fuerza lo compensaban con sus números. Sin embargo, todas las criaturas de este bosque sufrían por una cosa: los humanos. Desde que Nog podía recordar, estos habían asaltado implacablemente su bosque, acabando todo lo que ven, especialmente a los goblins. Los que los cazaban se llamaban a sí mismos aventureros, lo cual le hacía preguntarse si este ciclo continuaría, causándose daño mutuamente para siempre.
Volvemos nuevamente con nuestros protagonistas, los cuales estaban haciendo un inventario de todo lo que tenían para trabajar. Google le dice a Nock que están lejos del centro del bosque donde se está llevando a cabo la batalla, y es más probable que si se acercan a ellos puedan capturar a alguien. Este le dice que si hacen eso también existiría la probabilidad de caer en ese lugar. Él creía que los aventureros más fuertes estarían luchando en el centro del bosque, pero si fuera un aventurero más débil se separaría del grupo principal y buscaría monstruos que se hayan perdido en el perímetro. Es por ello que están en el lugar que cumple al pie de la letra con esas características. Si querían tener éxito entonces debían utilizarían 3 trampas, entre ellas estaban el lanzador de redes, una trampa de los humanos, y por último estaba el arrebatador de cielos. Google creía que todas eran geniales pero no entendía el por qué sus nombres eran tan tontos. Para su suerte había llegado el aventurero que querían capturar. Cuando estaba a punto de caer en su trampa este solo la rompe sin más, no habían podido activarla pero después de comprobar resulta que esta sí funcionaba. Esta vez utilizarían una trampa más sofisticada que no tenía fallas. Para eso el centro de la trampa sería un mineral atractivo que nadie podía resistir. O eso era lo que no creía, pues al aventurero ni siquiera le interesó, 2 de sus trampas habían caído. Esto era extraño ya que a los humanos solían gustarle los minerales raros. Google le dice que deben hacer una prueba con algo más valioso como su muñeco. Nock no creía que algo tan tonto fuese a funcionar, pero resulta que el aventurero se interesó por esto. La trampa es activada exitosamente por Google, quien gracias al trabajo en equipo con Nock logran capturar al aventurero. Este se preguntaba cómo es que unos goblins habían hecho esto. Luego de un tiempo este despierta, en este momento estaba atado y al borde de un acantilado. Nock le dice que si coopera lo dejará ir. Por otro lado él trata de entender cómo es que los goblins tienen tal inteligencia. Nock le dice que tiene algunas preguntas. Él quería saber por qué los odiaban tanto, ya que después de todo ellos se pasaban el día cazándolos y despojándolos de algunas de sus prendas o de partes de su cuerpo. Nock quería entender el porqué de esto, pero el aventurero dice que al ser tan simple no podrá entender. Nock le dice que ya que no responde cree que es inútil que se mantenga en este plano material. El aventurero le pregunta si es que acaso cree que puede presionarlo de esta forma. Google saca su gigantesca hacha y corta la cuerda que lo sostenía, enviándolo así a conocer el más allá. Nock le pregunta por qué hizo esto. Ella le dice que él dijo que quería que pereciera e incluso le hizo una señal con la mano. Nock estaba visiblemente enojado y le dice que solo trataba de asustarlo. Lo habían acabado así que Google propone ir a buscarlo para terminar las cosas de la mejor manera. Mientras Nock intenta bajar, una especie de fantasmita intenta llegar hasta donde él se encuentra. Nock no quería tener que ver con él pero este se introduce en su cuerpo. Al subir por el acantilado Google le pregunta por qué está haciendo tanto alboroto y el por qué no subió al aventurero. Nock le comenta que una extraña cosa espiritual salió de él, y así es como se le da la bienvenida como un nuevo jugador. Incluso había desbloqueado una habilidad llamada acelerar, y se le preguntó si aceptaba la habilidad. Nock le pregunta a Google si puede ver el fantasmita que está a su lado. Este último dice que solo él como jugador puede verlo. De todos modos ya habían acabado con el aventurero y quería saber por qué había obtenido este poder si él no lo acabó. La ventana de estado aparece ante él y es fácilmente atravesada por su mano. Sigue insistiéndole a Google sobre el hecho de que está sucediendo algo raro, pero esta le pregunta si acaso se golpeó la cabeza. Nock se percató de que algo estaba sucediendo. Un grupo de aventureros habían llegado hasta el lugar donde ellos se encontraban. Era hora de que salieran rápidamente de este lugar. Así que Nock toma a Google del brazo e intenta escapar. Pero esto no sería tan fácil ya que los aventureros estaban usando sus habilidades. A ellos no les quedaba nada más que correr. Y para intentar sobrevivir propone que se separen. Mientras intenta escapar el fantasma le dice nuevamente que debe aceptar o rechazar la habilidad que se le dio. Nock le pregunta si se callará cuando acepte, pues está a punto de caer en este lugar. Al pensarlo detenidamente recuerda que la habilidad se llamaba acelerar. Así que la acepta, aun cuando estaba en nivel 1 era suficiente para poder hacerle frente a un ataque de un aventurero con magia. Él estaba a punto de caer, intenta correr lo más rápido que puede. No podía perecer en este lugar ya que debía descubrir la verdad de por qué los aventureros los cazaban. De repente su aceleración aumenta y el mago se pregunta cómo es que un goblin puede usar habilidades. Él podía esquivar sus ataques de manera precisa. Nock no entendía bien lo que estaba sucediendo y le pregunta al fantasmita qué sucede. Este dice que activó la habilidad de acelerar, la cual le permite aumentar su velocidad temporalmente. La persecución aún no acababa.
pero le dice al fantasmita que tiene mucho que explicarle y cuando estén a salvo comenzarán con el interrogatorio. Luego de un tiempo llega hasta el pueblo, es allí cuando ve a su gente abatida. Muchos habían sufrido heridas graves mientras que otros habían sufrido pérdidas irreemplazables. Las cosas no podían seguir de esta manera. Al entrar se encuentra con Solot y le pregunta si ha visto a Google en alguna parte. Este se sorprende al verlo con vida y dice que no la ha visto. Al escuchar esto rápidamente Nog entra al pueblo para buscarla. Muchos habían sufrido en esta batalla y no quería perder a su amiga. Tras llamarla en repetidas ocasiones y no tener respuesta, el fantasmita le dice que puede utilizar la habilidad de analizar para poder encontrarla. Nog se asusta un poco por su repentina intromisión, pues este chico incluso podía leer sus pensamientos. Le pregunta si es que acaso lo está siguiendo, a lo cual este responde diciendo que está en este lugar para ayudarlo. Analizar era una habilidad estándar con la que todo jugador iniciaba y que podía usar para poder encontrar a su amiga. Ahora entendía cómo había podido acelerar, así que iba a probar su método. La habilidad de analizar había sido activada y pudo encontrar a su amiga con facilidad. Ambos estaban muy felices por el reencuentro, pues pensaron que el otro podía haber caído. Esto fue bastante emotivo y Google le hace prometer que no se separarán nuevamente. Luego de un tiempo se encuentran en la casa de Nog. Este último está tratando de interrogar al fantasmita y le pide que diga todo lo que sabe. Por su parte Google cree que se enloqueció nuevamente y le pregunta qué es lo que está haciendo. Nog dice que el fantasma del aventurero lo está siguiendo y es la razón por la que pudo sobrevivir. Google solo acepta sus palabras. Por su parte el fantasmita resulta ser el sistema y le dice a Nog que estará encantado de responder todo. Era inútil que intentara hacerle algo pues era básicamente inmortal. Cuando se le da la introducción comienza a entenderlo todo. Ahora él era un usuario del sistema y el nombre de su acompañante era Pip. Entendió todo muy fácilmente. El sistema comenzaba en el nivel 1 y las estadísticas que le estaba mostrando eran las que lo representaban. Si podía ganar la suficiente experiencia entonces subiría de nivel y aumentaría sus estadísticas. Algo así parecía demasiado bueno para ser verdad, pero no entendía cómo es que apenas tenía 2 de fuerza. Mientras que Google estaba muy por encima de él, quería saber si Pip salió del aventurero y heredó sus estadísticas, así que se lo pregunta. Pip dice que el sistema se reinicia cuando pasa a un nuevo jugador. En realidad él era bastante débil. Nog se preguntaba cómo había podido un aventurero conseguir esto y si todos los humanos lo tenían. De ser así ahora podía entender el por qué eran tan fuertes. Quería tener más respuestas para calmar su curiosidad. Pip le había demostrado que era un sistema poderoso que le podría ayudar a crecer. Su ambición no había cambiado, intentaría averiguar por qué estaban acabando con los suyos, y lo que era realmente el sistema, así que le dice a Google que tiene una idea bastante descabellada. Deben convertirse en aventureros. Habían solucionado el tema de la vestimenta. Google le pregunta a Nog si está seguro de que esto funcionará. Él dice que con las máscaras nadie podrá reconocerlos, además el equipo que tenían era de aventureros reales. A los goblins les gustaba mucho acumular cosas. Los disfraces que tenían eran los que pasaron la prueba, se habían probado otros pero sus equipos ni siquiera podían ser usados. Si querían ser unos aventureros al pie de la letra necesitaban armas. Google encontró un guantelete que iba de acuerdo a su personalidad, pues le gustaba golpear muchas cosas. Por su parte Nog la tuvo más complicada. Pip le había hablado de una habilidad que le permitía analizar objetos. Por desgracia su nivel era demasiado bajo para utilizar las armas que habían almacenado. Su nivel apenas cumplía para poder utilizar una daga de grado F. Siempre quiso usar armas grandes pero por el momento su sueño debía detenerse. Actualmente le faltaban puntos de fuerza, así que Pip le dice que si quiere lograr esto debe subir de nivel. Además puede guardar todas sus pertenencias en el inventario. Solo debía tocar el objeto y pensar en la orden de guardar. Al hacerlo este queda bastante sorprendido. Pip le explica que para sacar los objetos de su inventario solo debe dar una orden. El sistema era bastante útil y mientras que él estaba disfrutando de sus nuevas habilidades, Google se preocupaba por su condición mental. Era hora de que iniciaran su nueva aventura. Al ver que Nog parece estar tocando algo con sus manos, Google le pregunta qué está haciendo. Él dice que el fantasma que conoció le dio acceso a un poder llamado sistema y está tratando de aprender sobre él. Ella no podía creer sus palabras, así que le dice que si no quiere contarle está bien. Mientras están discutiendo parecen percibir algo. Al escuchar la voz de un aventurero rápidamente corren para ver lo que estaba sucediendo. Ahora eran aventureros pero tenían una meta en mente. Antes de interceder en esta batalla vigilan atentamente los movimientos de los aventureros. Estos estaban luchando contra unos slimes.
Nog activa la habilidad de analizar para ver plenamente el combate. Es allí cuando se percata de que los aventureros habían venido por una especie de bayas. Él dudaba de que estos aventureros supieran recolectar esta fruta, pues habían sido rodeados por los slimes que adoraban este alimento. El tanque no pudo aguantar la presión del combate y salió huyendo, dejando atrás a sus compañeras. La situación se estaba complicando y al ver este acto Nog recuerda lo que hizo no hace mucho tiempo. Dejar a alguien atrás era una decisión difícil y no lo hubiera hecho si no fuese necesario. Google le dice que es hora de moverse. Los aventureros estaban sufriendo y aun cuando intentaban resistir no eran rivales para los slimes. Cuando están a punto de caer nuestros protagonistas hacen su movida. Estaban en este lugar para ayudar así que no debían preocuparse. Frente a ellos habían muchos enemigos cuya capacidad de regeneración era bastante alta, es por esto que luchar contra ellos era bastante molesto, no podían acabarlos a menos de que dañaran su núcleo, cada vez llegaban más. Mientras permanecieran cerca de las vallas ellos seguirían viniendo, aunque si querían proteger a la chica que fue herida debían hacer este sacrificio. Ella había sido muy dañada pero aún así les agradeció por lo que estaban haciendo. Pensaba que eran gnomos así que aprovecharon esto para no dar explicaciones. La batalla estaba a punto de comenzar. Google y Nog hacían un muy buen equipo, este último estaba probando sus habilidades, podía localizar los núcleos de su enemigo, lo cual le facilitaba el hecho de acabarlos. Analizar le permitía encontrar la debilidad de su oponente. Su experiencia estaba comenzando a subir así que Pip le dice que dependiendo de la fuerza y grado de la bestia que case será recompensado. Si ganaba suficiente experiencia podía subir de nivel, aunque por el momento debía concentrarse en la batalla. Google ni siquiera necesitaba apuntar al núcleo de los slimes, pues podía hacerlos volar de un solo puñetazo. La fuerza que poseían no era ninguna broma, el HP de nuestro protagonista había bajado. Le pregunta a Pip qué sucedería si este llega a cero. Él le dice que si esto sucede entonces irá al más allá. Nog pensó que solo se desmayaría cuando este llegara a cero pero debía tomarse las cosas más en serio. La chica que estaban curando se sentía nerviosa al ver que nuestro protagonista hablaba solo, lo cual nos da a entender que ella no tenía ningún sistema. Google era implacable en batalla. Por su parte a Nog todavía le faltaba bastante para ser más efectivo. Las cosas estaban por ponerse aún más complicadas, pues ellos habían sido totalmente rodeados. Se preguntaban si caerían en este lugar, pues a este ritmo las esperanzas se estaban perdiendo. La chica a la que están curando le dice a su amiga que salve a los gnomos y se vaya, pero esta no podía dejarla atrás. Le había prometido a alguien que estaba preparada para ser una aventurera. La curaría y saldrían juntas de este lugar. Nog se preguntaba qué podía hacer en esta situación, tenía demasiados enemigos y estaba a punto de usar la habilidad de aceleración, pero alguien llega y se encarga de todo. Esta persona era bastante poderosa, acabó con todos sus enemigos en cuestión de segundos, y era la persona a la que Lora le había hecho la promesa. Su nombre era Tyros. Este último había regresado con el tanque y dice que le alegra haber llegado a tiempo. Luego de que le cuenten todo lo que sucedió le dice a nuestro protagonista que les debe un favor. Lora estaba regañando a Edward por haberlos abandonado. Este le pide disculpas y dice que luego de que se arrepintiera trajo a Tyros. Lora comenta que si no fuera por la ayuda de nuestros protagonistas ya hubiera pasado a mejor vida. A la hora de cazar los tanques son de vital ayuda, así que Tyros entendía el por qué estaba tan enojada. Tenían suerte de que llegaran para ayudarlos. Se presenta amablemente ante los salvadores de sus compañeros. Para Nog era extraño que un humano quisiera estrechar su mano. Google rápidamente se presenta junto a Nog y le pregunta a Tyros si les dará un regalo por el favor que les debe. Este último dice que le gusta su energía y cuando vayan de vuelta al gremio podrán hacer eso. Era la primera vez que ellos iban a pisar una aldea humana, así que aceptaron el acompañarlos para obtener su regalo. Mientras avanzan Nog se pregunta si la espada de Tyros es especial, así que intenta analizarla, pero resulta que el nivel que posee es insuficiente para poder ver sus características. Si quería hacer esto debía mejorar su percepción, derrotando enemigos que le generen experiencia para subir de nivel. Al hacer esto tendría puntos de atributos que le servirían para mejorar sus habilidades. Aunque a él le parecía que el sistema era bastante confuso, entendía que Tyros era más fuerte que él y no podía ver sus estadísticas. Y se preguntaba si algún día podría llegar a ser así de fuerte. Luego de un tiempo llegan hasta la aldea Mulros. Para nuestros protagonistas todo lo que veían era un nuevo descubrimiento, desde las tiendas, cosas, hasta las armas o la comida. La vida de los humanos era diferente. Tyros les dice que no deben preocuparse ya que tienen comida deliciosa en el gremio.
Después de estar en la civilización humana por un rato, Nog había entendido inmediatamente cuán diferentes eran. Laura le pregunta si acaso está interesado en los relojes. Pensaba darle uno de regalo, pero recuerda que los gnomos fueron quienes los inventaron, así que dice que sería una tontería darle algo como eso. A nuestros protagonistas no les queda nada más que decir que tienen muchos en sus casas. Laura les dice a todos sus compañeros que deben seguir pensando en un regalo adecuado para ellos. En los ojos de Nog, estos aventureros no parecían ser malas personas. Mientras avanza, se encuentra con una bestia que los hace asustar un poco. Al ver que estaba enjaulada, Nog le pregunta a Tyros el porqué de esto. Este dice que algunos monstruos tienen grandes recompensas por ser capturados con vida. Ellos serán enviados a la prisión para ser domesticados y vendidos, o al menos eso era lo que había escuchado. Las cosas eran más complicadas de lo que creía Nog. Finalmente habían llegado hasta su gremio, el cual era bastante genial. Luego de entrar son recibidos por el maestro del gremio, quien le dice a Tyros que estaba asustado por el hecho de que llegara tarde. Él le pide perdón y dice que tuvo un pequeño problema, pero ha hecho 2 nuevos amigos que salvaron a sus camaradas, así que se los presenta. El nombre de su líder es Sepir, y se presentan amigablemente. Gub le pregunta el por qué hay tanta gente reunida en una esquina. Sepir le comenta que en este día se celebra el examen de los aventureros y los aspirantes podían tomar el examen en cualquier gremio. Si aprobaban, entonces se les otorgaría un rango. Ellos reclutan aventureros constantemente y por ahora el grupo de Tyros era bastante débil. Esta era la oportunidad que Nog había esperado. Así que antes de que el maestro de gremio se vaya a buscar dinero para recompensarlos, dice que quiere algo diferente. A cambio de olvidar eso, quiere que ellos puedan presentar el examen de aventureros. Tyros le comenta una idea interesante a Sepir. Este último se la comunica a los demás. Estaba de acuerdo en que ellos presentaran el examen, pero sería algo especial. Debían sobrevivir 1 minuto contra el miembro más fuerte de su gremio, nada más y nada menos que Tyros Talón. Si alguno lograba al menos aguantar 1 minuto en su contra, los dejarían unirse al gremio. Una nueva misión había sido generada para nuestro protagonista. Si lograba sobrevivir 1 minuto en su combate, entonces podría entrar al gremio del Cuervo Rojo y ganar 100 de experiencia. Nog no tenía idea de qué eran las misiones, así que le pregunta a Pip qué sabe al respecto. Este le dice que las misiones son ofrecidas por el sistema y completándolas obtendrá una recompensa. Esta era una noticia bastante buena para Nog, ya que le preocupaba el hecho de subir de nivel. La misión había sido aceptada y estaban a punto de llevarla a cabo. Tyros no se las pondría nada fácil. El primer combate sería en contra de Guble. Esta última creía que sería fácil el mantenerse en pie por 1 minuto. Sepir es quien anuncia que pueden darle comienzo al combate. Guble inmediatamente se lanza hacia su enemigo. En palabras de Tyros, ella poseía una velocidad explosiva, y las personas que estaban viendo la prueba dicen que nunca habían visto a un gnomo moverse de esa forma. A Nog le parecía que algo extraño le estaba sucediendo a su amiga, pues al parecer se había vuelto más fuerte que antes. Había llegado hasta el nivel 15, todos estaban impresionados porque era extraño ver a gnomos tan fuertes. Aún con todo esto, Guble había sido derrotada. Tyros solo la noqueó y ahora Nog era el siguiente. Si quería aguantar 1 minuto, entonces tendría que mostrar todas sus tácticas, pues Tyros solo tardó 10 segundos en acabar con su amiga. Él creía que necesitaba sobrevivir a este combate, luego se convence de que tiene que ganar. Activa su habilidad de aceleración y apenas comenzando la batalla va con todo. Tyros esquiva su ataque aunque recibe una herida leve. Nog era cada vez más rápido y los espectadores apenas podían verlo. Él estaba intentando ganar y aunque lo estaba dando todo, se preguntaba en qué estaba fallando. Tyros se había adaptado a su velocidad, e incluso logró detenerlo y estamparlo en el suelo mientras le preguntaba cuántos trucos tenía bajo la manga. En medio de su abrumadora derrota, nuestro protagonista se preguntaba cómo podía resolver esta situación. Estando en su límite, logra hacer que su habilidad de aceleración llegue al nivel 2. Le había dicho a Guble que se convertirían en aventureros y no era el momento de retroceder. Esta era la mejor oportunidad que tenían. Temporalmente su velocidad incrementó al 200%, si llegaba a su límite entonces simplemente lo sobrepasaría. Tyros sabía que Nog tenía un as bajo la manga. Lo que no esperó es que él fuera más rápido que antes. Esto era sorprendente. Él había escondido su poder todo este tiempo. Aún con todo esto, Nog ni siquiera podía romper su defensa. Era más rápido que antes, pero en este momento solo tenía mana suficiente para usar aceleración una vez más. Se preguntaba cuán fuerte era Tyros. Este último lo demuestra, condensa su poder en su espada y se enfrenta a él frente a frente. Ya que lo estaba dando todo, le dice que lo tomará en serio. De esta forma Nog supuestamente había perdido su combate.
Cuando daba el combate por finalizado, Nock se levanta y dice que puede continuar. Google trata de detenerlo. Para Tyros era sorprendente que su oponente aún siguiera consciente, y su hambre de batalla estaba por encenderse. Sephiroth tuvo que interceder en el combate para poder frenarlo. Ya habían pasado 1 minuto y 10 segundos, Google estaba preocupada por Nock, pero este le pide que se calme ya que Tyros no usó el lado afilado de la espada. Este último los felicita por la pelea y le dice que siente que ellos se convertirán en grandes aventureros, dándole así la bienvenida al gremio del Cuervo Rojo. Su tarea había sido completada y obtuvo 100 de experiencia. Tyros les entrega a ambos tarjetas diferentes. Google se queja porque no obtuvo una verde. Es allí cuando Tyros les explica el porqué de los colores distintos. Luego de la prueba necesitaban poner su mano en el altar del gremio para enlazar su tarjeta. El color representa el rango del aventurero, la tarjeta verde era de un aventurero de grado F y la tarjeta gris representaba el rango más bajo de aventurero, pero no debían preocuparse, pues su rango incrementaría cuando completaran misiones y consiguieran puntos. Con ellos podría subir al siguiente rango. En el tablón que tenían en el gremio podían ver las misiones y cuando se reportara que se había acabado con la misión obtendría los puntos, mientras que Google se preocupaba por no estar a la altura de Nock. Este último quería saber si ella había escuchado la explicación atentamente, ya que quería mejorar su rango. Tyros les propone que vayan a hacer algunas misiones, los recomendaría a un equipo, pues era normal que se juntaran con otros jugadores para evitar el peligro. Mientras miraba el tablero, Nock se percata de que hay una misión para cazar goblins. Quería encontrar a la persona que solicitó la misión para conocer el por qué los estaban cazando. Incluso había una misión para acabar con uno de los héroes más grandes de los goblins. Tyros dice que la misión que está mirando es demasiado difícil y debería elegir algo para que se introduzcan como aventureros. Laura llega al lugar y le dice a los chicos que los vio muy de cerca en el combate y cree que ellos no son gnomos. Arya dice que los gnomos suelen estar preparados y ellos ni siquiera tienen pociones, por lo que harían que el gremio se viera mal ya que ellos son noobs. Al no entender qué significaba esta palabra la confunden con la palabra que se usa para referirse a la trama. Laura les explica que en realidad quiere decir que son aventureros novatos. Tenía con ella una canasta con pociones. Este era un pequeño regalo por ayudarlos con anterioridad. Lo que estaba en la mano de Nock era bastante interesante, así que utilizó la habilidad de analizar. Lo que tenía en sus manos era una poción básica y pudo aprender una nueva receta. Esta poción le permitía al usuario obtener 5 de HP cada segundo, para un total de 20. Creía que esto era increíble, pero si había leído bien, lo inquietante era que esta poción requería hierbas y partes de monstruos. Arya dice que además de estas pociones les compraron algunas bolsas de cuero de la bodega del gremio para que puedan guardarlas. Nuestros protagonistas estaban bastante alegres por sus regalos. Tyros dice que Laura es un alquimista y deben asegurarse de usar las pociones sabiamente ya que son bastante caras. Ante estas palabras nuestros protagonistas no hacen nada más que agradecer. Nock había aprendido una nueva receta y se preguntaba si podía replicarla con el sistema. Cuando estuviera solo con Pip le preguntaría al respecto. Tyros les dice a las chicas que va a tomar una misión junto a Google y Nock, pero necesitan 2 más para poder completar el grupo, así que quería saber si ellas estaban dispuestas. Arya estaba bastante alegre, pero Laura le recuerda que aún no se ha recuperado completamente de sus heridas, aunque esta dice que ya está bien y necesitaba mostrarle a sus nuevos compañeros de qué estaba hecha. Ya habían completado el grupo pero necesitaban elegir una misión. Nock había elegido una misión de caza de lobos grises que era uno de los ingredientes que necesitaba para la poción. Tyros le pregunta si hay una razón en especial por la que quería elegir esta misión. Para evitar cualquier sospecha dice que parece una misión fácil y simplemente le llamó la atención. Con esto dicho, el grupo se dirige a cumplir con su encargo. Nock había subido de nivel después de terminar el reto de 1 minuto para ingresar al gremio. Pip le dice que puede obtener 3 puntos de atributos cada vez que sube de nivel. Dependía de él mismo el distribuir estos puntos, pero una vez los usara no había vuelta atrás. Ya que solo tenía una oportunidad de mejorar sus estadísticas, debía usar los puntos sabiamente. Los atributos podían utilizarse para manejar diferentes equipos y mejorar ciertas habilidades. Las estadísticas podían influir en cómo se movía y pensaba, así que necesitaba más experiencia. A medida que se hiciera más fuerte, los atributos se volverían más raros. Para Nock esto generaba una gran presión. Pip le dice que no debe preocuparse ya que subir de nivel no es la única forma de aumentar sus estadísticas. Algunas de ellas podrían mejorarse si trabajaba duro, pero era más complicado que solo distribuir los puntos. Además, cuanto más altas sean sus estadísticas, más difícil será mejorarlas naturalmente.
pero estaba seguro de que podría mejorar su fuerza ya que era demasiado baja. Sus palabras hacen enojar un poco a Nock. Si todo lo que le había dicho su compañero era cierto, entonces no había problema en distribuir equitativamente sus puntos. Mientras camina se encuentran con alguien que Tyros parece conocer. Este tipo era enorme y decía que era el mejor cazador de goblins de todos. Altas referencias. Junto a este hombre estaban sus compañeros, quienes decían que los goblins eran demasiado tontos y pudieron cazarlos con suma facilidad. Básicamente acababan con ellos por simple deporte. Sus palabras invadieron profundamente la mente de nuestro protagonista. No pudo soportar el escuchar esto, así que salió corriendo. Ninguno de sus compañeros sabía qué le estaba sucediendo, pues no sabían que en realidad él era un goblin. El dolor estaba recorriendo su cuerpo. Justo cuando empezó a pensar que los aventureros no eran malos, apareció un tipo y le demostró todo lo contrario. Según él era el mejor en acabar con goblins y se preguntaba el por qué resaltaría algo tan cruel. Era por esto que estaba en este lugar, para saber por qué esta gente los estaba cazando. Por el momento debía guardar las apariencias. Google se acerca a él y le pregunta si todo está bien. Los chicos también parecían algo preocupados porque estaba huyendo. Nock dice que solo se sintió enfermo por un momento, así que era posible que fuera por algo que comió. Tyros le dice que si se siente mal pueden posponer la misión. Ante esto nuestro protagonista dice que no hay problema. Ya tenían un compromiso y debían cumplirlo. Aun cuando estaban preocupados se dispusieron a cumplir la primera misión de los chicos. El enemigo al que se enfrentarían era fuerte, así que no debían subestimarlo. Su piel era dura y debían tener cuidado. Arya hace caso omiso a estas palabras y se lanza hacia la batalla. Según ella, esto solo era una misión de rango E. Nock utiliza su habilidad de análisis para ver cómo se desenvuelve en la batalla. Arya desata el poder de su lanza y comienza a utilizar su habilidad de brisa que fluye, acabando con múltiples enemigos a la vez. Era rápida. Google estaba emocionada, mientras que Tyros se preguntaba qué estaba haciendo, pues en vez de terminar la batalla estaba buscando que la alabara. Según ella, los lobos eran bastante débiles, pero en cuestión de minutos ya la tenían contra las cuerdas. Tyros le dice que eso le sucede por no esperar a sus compañeros de grupo. Nock entra al campo de batalla para ayudar. Era hora de que mostrara sus destrezas y obtuviera algo de experiencia. No había dado un golpe tan certero, pero Google estaba lista para darle apoyo. Arya estaba preocupada porque la estaban salvando por segunda vez. La daga de Nock no podía dañar la piel de los lobos. Al conocer estos aventureros se ha dado cuenta cada vez más que no tiene tiempo. Él quiere proteger a Google y a todos los demás. Necesita ser más fuerte y dar todo lo que tiene. En este momento asigna los puntos en sus estadísticas y se dispone a cazar a todos los enemigos que pueda. Su velocidad se amplifica y uno a uno va acabando con los lobos. Arya se preguntaba cómo es que había podido cortarlos. Y Tyros estaba bastante alegre porque él se estaba volviendo mucho más fuerte que antes. Por fin había llegado hasta el nivel 3. Luego de esto se dirigieron a una posada para comer un poco, y Tyros brinda porque todos hicieron un buen trabajo, aunque Arya se lanzó al peligro sin pensarlo. Felicitaba a los nuevos aventureros por cumplir su primera misión. Nock está alegre por la experiencia que había recibido. Pip dice que ahora están en el nivel 3 y tenía nuevamente 3 puntos para agregar a sus estadísticas. Ahora podía subir su habilidad de análisis al nivel 2. Al hacerlo, una corriente de poder recorre todo su cuerpo. Ahora podía ver los atributos de las armas. Es aquí cuando descubre que la espada de Tyros es de grado C y posee un atributo especial. Aún no podía ver sus estadísticas completamente, pero ahora por lo menos podía vislumbrar el poder que tenía. En el transcurso de solo un día había llegado bastante lejos, cosa que lo emocionaba mucho. Arya pregunta a qué se debe su comportamiento. Lora dice que es posible que esté orgulloso de salvarla 2 veces, cosa que no le agrada mucho a su amiga. Por su parte, Tyros le pregunta a Nock si tiene algo de tiempo para hablar. Luego de aceptar, le dice que está lleno de sorpresas. Esta fue su primera misión, por lo que les daría una gran oportunidad. Lo que les estaba dando era una misión de rango C. Esta consistía en acabar con un jabalí llamado Gummo y contaba con una recompensa de 5000 de oro. Tyros dice que sabe que esta es una gran misión comparada con la que hicieron recientemente, pero en este momento solo él y el fortachón llamado Goliath son los únicos aventureros de rango C en la ciudad, por lo que si los añadía a ellos serían una gran adición para el equipo. Los demás miembros del equipo también estarían allí, así que quería saber su opinión. Nock sabía que una misión de rango C era varias veces más alta que la que acababan de terminar y se preguntaba si estarían bien, aunque si realmente la completaban podrían ganar mucho.
así que acepta porque los mayores riesgos siempre tienen las mejores recompensas. Tyros se alegra por su decisión. Ya estando en una posada, nuestro protagonista revisa el sistema después de un día largo. Quería comprobar algunas cosas. Cuando usó analizar en las pociones de Lora, recuerda haber aprendido la receta, tiene los colmillos y las hojas que necesita, así que quería intentar crear una poción. Al cumplir con todos los recursos se le permitió crear las pociones. Esto era fantástico, ni siquiera sabía alquimia pero podía crearlas de la nada. Solamente debía recoger los materiales adecuados para que el sistema hiciera todo por él. Quería saber si podía reproducir sus propios inventos y cocinar, así que lo intenta. Se pasó un poco pero pudo hacer sus comprobaciones. Mientras está haciendo esto, escucha la voz de alguien afuera. Esta persona preguntaba dónde estaba su compañero, ya que se perdería el mejor momento para cazar goblins. Las personas que estaban hablando estaban junto al tipo que conoció con anterioridad y quien es llamado Goliat. Él no pudo tolerar el hecho de que estuvieran hablando de los goblins y salió para preguntar si podía unirse al grupo, ya que quería ir a cazar algunos. Goliat lo reconoce ya que estaba con Tyros. Según él, lo había visto enfermo y su grupo no estaba dispuesto a cargar con débiles, así que le pide que se largue del lugar. Uno de los miembros de su grupo dice que él sobrevivió al desafío de 1 minuto contra Tyros y, según ha escuchado, es uno de los más rápidos en el gremio, ya que de todos modos necesitaban a alguien, no estaba de más aceptarlo. Al final Goliat acepta, pero dice que si los detiene entonces lo dejará perecer. En este momento irían de cacería. Nog había encontrado una especie de huevo que le serviría más adelante. Los chicos sabían que los goblins amaban los aromas dulces y el acaparar tesoros. Ahora entendía las tácticas que estaban usando para atraer a su gente. Estos aventureros realmente sabían lo que hacían. Nog le pregunta a Goliat el por qué cazan goblins en vez de atacar a monstruos más raros. Él dice que esto es simple, son demasiado fáciles de acabar. Puede obtener buen dinero en el mercado por ciertas cosas de ellos. Estos además pueden reproducirse muy rápido, por lo cual lo consideran un suministro ilimitado. Según él, eran sucios, feos y muy tontos, y le gustaba escuchar los sonidos que emitían cuando los acababa, ya que era muy divertido. Él le ordena a todos que tomen sus posiciones. Nog estaba muy enojado porque usaban a su gente para su placer retorcido. Necesitaba pensar en algo para poder detener a los cazadores. La trampa era demasiado obvia, así que tenía esperanza de que no funcionara. Pero ellos eran realmente tontos. Tuvo que gritar que vio algunos goblins para que estos salieran corriendo. Goliat pregunta si él era tonto, pero su compañero le dice que es tan solo un noob. Nog había hecho lo mejor que pudo para detener a los aventureros, saboteándolos cada vez que estaban a punto de atrapar a su presa. Había mucho que podía hacer antes de que empezaran a sospechar de él. Después de mucho, Goliat había atrapado a uno. Sus compañeros pensaban que la caza de esta noche había sido difícil por alguna razón. Goliat lleva al goblin frente a nuestro protagonista y le pide que lo acabe. Era nuevo en el gremio, así que esta debía ser su primera caza. El cuerpo de Nog estaba temblando. El goblin al parecer había reconocido su voz y lo llama por su nombre. Goliat le pregunta si es que acaso lo conoce. Él inventa una historia. Según él, había sido atacado por goblins hace unos años y es por eso que les tenía miedo. Esperaba superar ese pequeño percance esta vez. Mientras hace esto, saca un huevo de su inventario sin que nadie se percate y se lo muestra al goblin. Sus compañeros le dicen que esta es la oportunidad de obtener su venganza. Él les pide que no se preocupen ya que se encargará de todo, pero Goliat no estaba tan convencido. De repente aparece un gigantesco monstruo. Todos logran dispersarse y sus compañeros se preguntan cómo es que esto ha sucedido. Era extraño que un monstruo tan grande apareciera en el bosque. Este individuo debe estar alrededor del rango C. Nog le dice a todos que deben darse prisa y salir del bosque. Mientras intenta huir, el goblin recuerda el huevo que tenía nuestro protagonista. Este al parecer era del guardián del bosque y desde pequeños les habían enseñado a no tocar algo como eso. Nog debía haber sabido que esto sucedería, pero se preguntaba qué estaba haciendo con los aventureros. Al ver que Nog está avanzando por encima de los árboles, sus compañeros le preguntan qué es lo que está usando. Uno de ellos se queda atrás, pero Goliat dice que deben seguir avanzando sin mirar atrás. Nog había traído al guardián del bosque para detener a los aventureros que estaban acabando con su gente. Se preguntaba si realmente merecían esto, pero a su mente viene el cálido recuerdo de sus amigos, así que activa su habilidad de aceleración para salvar al que se había quedado atrás. Aunque para hacerlo tuvo que ponerse en peligro, el guardián del bosque al parecer podía oler el huevo en él, así que tuvo que usar diferentes maniobras para intentar alejarse un poco. Al sacrificarse por los humanos se puso en peligro a sí mismo, pues el guardián era un monstruo élite de nivel 15.
El bosque básicamente se había convertido en un lugar de cacería y esta vez nuestro protagonista era la presa. Pip estaba preocupado porque el guardián del bosque lo seguía muy de cerca. Nock se preguntaba hasta dónde lo seguiría. Este guardián ha cuidado este bosque desde hace siglos y se preguntaba si en realidad tenía que pelear con él. Se posiciona y le lanza 2 dagas que dan en el blanco. Era un ataque directo y pensó usar las cuerdas que había atado a las dagas para intentar moverlo, aunque esto no salió nada bien. Cuando estaba a punto de recibir un golpe de lleno, logró esquivar y proporcionarle un corte con una de las dagas que tenía en su inventario. Estuvo a punto de perecer y creía haberse librado, pero lo espera un golpe directo de la cola del monstruo, lo cual impacta mucho en su HP. No iba a caer en este lugar. El monstruo no era el único que conocía este bosque. Así que utiliza las ventajas geográficas para poder escabullirse y el monstruo se atora en el agujero que usó para escapar. Su estrategia había funcionado pero estuvo cerca de caer, o al menos eso era lo que creía, pues el guardián del bosque logró salir del agujero que lo presionaba y darle un golpe directo nuevamente. Pip estaba muy preocupado por su condición y lo instaba a despertar rápido. En el último momento llega Gubble para salvarlo. Esta le dice que ahora es su oportunidad para darle un golpe certero. La velocidad explota y se dispone a cumplir con su misión mientras piensa en que ella lo salvó. Debía terminar esto cueste lo que cueste. Reuniendo todo su poder logra enviarlo al más allá y antes de que se fuera le da las gracias por proteger el bosque todo este tiempo. Con esto obtuvo 1000 de experiencia y todo se había acabado. Gubble se encargó de tomarlo en sus brazos y decirle que no se van a separar nuevamente. Mientras las lágrimas caen de su rostro le pregunta por qué tiene que hacerla preocupar. Al día siguiente, Nock despierta en su cabaña bastante agitado. Esto hace que Gubble se asuste y le dé un puñetazo que lo envía de vuelta a dormir. Después de ponerle algunas vendas le pide disculpas ya que no quiso golpearlo tan fuerte. Nock se preguntaba en cuánto tenía su salud pero al intentar ingresar al sistema se le felicitó por alcanzar el nivel 6. Obtuvo la habilidad de imagen residual. Estaba muy alegre por esto pero para obtener tanta experiencia tuvo que acabar con el guardián del bosque. El jefe de la aldea llegó hasta donde él se encontraba. Este le dice que el goblin que estaba a su lado le contó todo lo que sucedió y le pregunta a él por qué estaba junto a algunos cazadores de goblins. Nock dice que estaba intentando detenerlos, pero el anciano le dice que no quiere escuchar sus excusas. Estuvo presentándose como un aventurero y le pregunta si acaso algo está mal en su cabeza. Nock había decidido salvar a este goblin pero de su parte solo recibió traición. El anciano le pregunta si acaso se ha dado cuenta de la magnitud de lo que ha hecho. Nock dice que de no haber invocado al guardián los aventureros hubieran acabado con Caín, y no tenía elección. El anciano insiste en que en primer lugar no debió estar en ese sitio. Ni siquiera entendía cuál era la obsesión que tenía por los aventureros. Todo esto era peligroso ya que los goblins y los aventureros eran enemigos, y no entendía cómo es que no podía dejar esto atrás. Nock dice que tampoco puede entenderlo, pero aprendió que los aventureros cazan por distintas razones. Ellos no eran tan malos como creía. Una vez que entendiera qué querían de los goblins encontraría una manera para que todos pudieran vivir en paz. El anciano le dice que esta es la última advertencia que le hace. Si insiste en jugar con los aventureros entonces será exiliado. Con esto dicho se va del lugar. Antes de que nuestros protagonistas partan, Nock le dice al guardián del bosque que descanse en paz. Gubble le pregunta si está pensando en regresar al gremio de los cuerpos rojos. Nock le agradece por salvarlo y le dice que no debería ir con él, pues no quería que fuera exiliada. Después de todo este lugar era el hogar de ambos. Gubble dice que lo ha pensado mucho. Se preguntaba si todo valía la pena, pero después de conocer a algunos aventureros estaba empezando a entender lo que él quería decir. Tal vez podría haber un futuro donde los goblins y los aventureros pudieran vivir en armonía, así que lo seguiría hasta el final para ayudarlo a cumplir su sueño y que todo pudiera hacerse realidad. Regresando con los compañeros de aventuras de nuestro protagonista, estos habían visto cómo el grupo de Goliath recuperó una parte del guardián, y se adjudicaban el hecho de haber acabado con él. Tyros dice que esa es una hazaña bastante increíble, y le pregunta si estaba seguro de que nadie lo ayudó a acabarlo. Goliath le dice que el guardián apareció y atacó su grupo, así que él mismo lo acabó. Ni siquiera sus compañeros se creían esa vil mentira. Tyros dice que le emociona ver que demostró tales habilidades. Goliath le pregunta hacia dónde se dirige. Tyros le dice que irá a ver a sus nuevos compañeros Nock y Gubble. Al escuchar este nombre se percata de quién estaba hablando, pues este era el gnomo con el que estuvieron la noche anterior, y no había forma de que siguiera con vida, o al menos eso era lo que él creía.
Los chicos habían regresado a la aldea y se disculparon con todos por llegar tarde. Sus compañeros querían saber por qué se habían demorado tanto, así que solo les quedó decir que estaban paseando o algo por el estilo. Goliat no podía creer que el tipo con el que fue de cacería aún siguiera con vida. Pensaba que era torpe y no tendría lo suficiente para sobrevivir. Tyros dice que es perfecto que estén todos reunidos. Era hora de comenzar la cacería. Pero antes enviaron a nuestros protagonistas a comprar las pociones. Google pensaba que Edward debía ser el responsable de esto ya que ellos están tratando con asuntos personales. Nock le dice que sus compañeros no lo saben. Habían llegado hasta la tienda de pociones mágicas Sol. Al entrar ven una solicitud para obtener algunos goblins. Google dice que están en este lugar para recoger una orden de los Cuervos Rojos. La chica que atiende dice que sabe quiénes son pero a ellos no los conoce. Google le comenta que son nuevos y fueron enviados por Tyros. Goliat entra al establecimiento y dice que vienen con él. Al escucharlo la chica menciona que ha pasado un tiempo desde que se vieron. Goliat dice que supuso que no reconocería a las personas que envió. Había venido para hacerle una pregunta a Nock. Quería saber cómo es que había sobrevivido a la bestia de rango C que se enfrentaron anoche. Nock dice que simplemente corrió. Ante estas palabras Goliat pregunta si no fue él quien acabó con ella. Nock le dice que él no tuvo nada que ver con eso, era el único que estaba acreditado para acabarlo. La chica de la tienda dice que la orden de los Cuervos Rojos está lista y deben pagar. Google dice que Tyros no les dio dinero así que Goliat es quien paga la cuenta. Este había gastado una gran cantidad de oro. Nock se preguntaba de dónde había salido esto, pues ni siquiera había podido cazar a un goblin. Por su parte Goliat pensaba en que no había forma de que un tipo como Nock acabara con el monstruo guardián. Pero sus movimientos fueron bastante impresionantes. Antes de irse Nock le pregunta al alquimista si usa goblins para crear las pociones. Ella dice que es un ingrediente estándar para las pociones de ataque. La receta también lleva partes de otros monstruos. Con esto él podía confirmar que no eran los únicos que estaban sufriendo. Desde sus vestidos, armas, alimentos y equipamiento todo llevaba ingredientes de monstruos. Después de cumplir la misión del lobo pensó que la magnitud de esto no era tan grande, pero ahora entendía que habían perdido mucho ante los aventureros. Esto le causó náuseas, aunque se le ofreció una poción para curarse él dijo que no la necesitaba. Esa misma tarde se dirigieron a las montañas. Nock había aprendido mucho del estilo de los aventureros y pensó que habían hecho suficiente mal. Él en realidad no sabía que esto podría ser mucho peor. Ellos estaban buscando al jabalí llamado Gummo, y Nock se preguntaba si él era el responsable del desastre que estaban viendo. Aparentemente era lo más probable, pues los acontecimientos eran bastante recientes. Las chicas estaban escandalizadas por la escena. Tyros dice que no tiene sentido perder el tiempo holgazaneando en este lugar, debían moverse a través del camino para esclarecer los hechos. Mientras se adentran en medio de las montañas Tyros logra vislumbrar algo. Lora pregunta por qué se están deteniendo. Arya dice que el rastro y las huellas que estaban siguiendo habían desaparecido al igual que el jabalí. Nock se preguntaba si esto era posible. Por su parte Tyros dice que hay dos caminos pero Gummo no podría haber llegado tan lejos. Arya, Lora, Google y Nock irían con él para tomar el terreno elevado. Todos los demás se quedarían a vigilar los caminos. Si bien al jabalí debían usar la bengala, regresarían a este lugar en 5 horas. Había sido una travesía el recorrer todo el camino pues tuvieron que pasar por múltiples lugares. Pero al final habían llegado nuevamente a una separación de dos caminos. Si se separaban de nuevo sería complicado, ya que incluso si encontraban a Gummo acabaría con ellos antes de que pidieran refuerzos. Pip le pregunta a nuestro protagonista por qué no utiliza su habilidad de análisis. Nock le pregunta cómo puede ayudarle esta habilidad en este momento. Pip le dice que con esta habilidad puede rastrear el monstruo que está buscando. Al ver que Nock estaba hablando solo Lora le dice a su montura que no se preocupe ya que suele hacer esto todo el tiempo. Por su parte nuestro protagonista utiliza su habilidad de análisis. Ahora podía ver lo que estaba buscando. Pudo encontrar rastros en el camino pero por alguna razón estos estaban muy ocultos, era por esto que ninguno de ellos podría rastrearlo. Sus huellas estaban ocultas pero nunca había visto que un animal hiciera algo como esto, especialmente un jabalí que se supone que es muy grande. Él sentía que algo no estaba bien en este lugar, pero aún así les dijo a sus compañeros el lugar en el que se encontraba el jabalí. Tyros le pregunta si está seguro, pues no hay ninguna pista. Nock le dice que solo debe confiar en sus palabras. El jabalí definitivamente está por este lugar. Tyros dice que confía en él y seguirán su instinto así que debía liderar el camino. Tras avanzar un poco llegaron hasta una cueva. No podían continuar con los dragones terrestres.
pero Nock le asegura que el jabalí definitivamente está en esta cueva. Al entrar al lugar un terrible sonido los hace detenerse. Nock tenía un sentimiento pesado en su corazón. Gunmo fue acabado y la verdadera bestia estaba a punto de mostrarse ante todos. El señor de la montaña Heracles, un monstruo élite de nivel 27. Era un nivel mucho más alto del que nuestro protagonista se había enfrentado antes. Ninguno de los presentes había vivido algo tan aterrador. Era hora de ponerse en posición para el combate. El monstruo utilizó su habilidad de intimidación. Esta consistió en un grito que hizo que las estadísticas de todos bajaran en un 10%. Nock se preguntaba si podía ver esto gracias a que su habilidad de análisis subió de nivel. Por su parte, Heracles toma impulso y da un tremendo salto, para luego caer y destrozar todo el terreno circundante. Mientras que los otros se cubrieron, Nock utilizó aceleración para atrapar a Gooble. Aunque recibe un puño de su parte porque según ella no necesitaba que la salvara, por lo menos estaban a salvo por el momento. Iban a salir juntos de este lugar. Este monstruo era demasiado fuerte. Nock dice que no se inscribieron para esto. Tyros le pregunta si es que acaso van a dar un paso atrás ante un desafío. Pensó que era más valiente. Además de decirle esto, le pregunta si van a dejar que algo tan peligroso vague por todas partes. Nock dice que él no lo entiende. Este monstruo es de un nivel muy alto. Tyros dice que son suficientes excusas, solo debe ayudarlo a acabar con el enemigo. Los demás se abalanzan hacia la batalla y Nock intenta detenerlos. Incluso Gooble le dice que deberían estar ayudando. Tyros intenta ir de frente con su espada envuelta en llamas para confrontar al enemigo. Mientras esto sucede, nuestro protagonista le explica a su amiga que no están entendiendo su mensaje. Contra este monstruo estaban prácticamente perdidos. Tyros recibe un puñetazo de lleno que hace que se estampe contra la pared de la cueva. Esto deja atónitas a sus compañeras de grupo, quienes no pueden creer lo que está sucediendo. Tyros había sufrido un golpe muy fuerte. Cegada por la ira, Arya se lanza al combate. Aunque fuese un monstruo de gran tamaño, intentaría acabar con él. Cuando estaba a punto de dar un golpe, Heracles intenta aplastarla con su pierna. Aun cuando el ataque había sido preciso, Lora tuvo que ayudarla para no caer. El monstruo era demasiado pesado y el escudo no podía resistir. Nock debía darse prisa si quería salvar a sus compañeras. Desde lo alto, Goliat y los demás divisaban lo que estaba sucediendo, aunque no podían ver todo. Se preguntaban cómo un jabalí podía causar un temblor tan intenso. Era hora de que llegaran al campo de batalla. Las chicas habían sufrido bastante. Tyros aún no se había rendido. Nock podía ver que tenía el mismo rostro que cuando se enfrentaron en batalla. Este había afirmado que no retrocedería ante un monstruo de rango B. No importaba lo asustado que estuviera o lo fuerte que fuera su oponente, había tenido suficientes batallas con monstruos que no estaban a su nivel. No le importaba lo peligroso que fuera, necesitaba empujarse al límite, entonces podría convertirse en el aventurero más fuerte que existe. La batalla se convertiría en una carnicería. Tyros avanza concentrando todo su poder en la espada. No iba a detenerse hasta que cumpliera su objetivo. Su velocidad había aumentado. Con este ataque intentaría darle un golpe certero. Heracles lanza un puñetazo que él usa para ganar impulso, creando de esta forma una espiral de fuego que va directo a su rostro. Este ataque era llamado Fénix humeante. El lugar se estaba derrumbando, así que Nock le dice a Tyros que deben irse. Él dice que para ese entonces ya debería haber terminado. Lo que no esperaba es que Heracles hiciera un contraataque. Del humo que surgió cuando usó su movimiento sale una enorme mano. Heracles había logrado atraparlo, pero la cosa no terminaba allí, pues seguido de esto lo estampa contra el suelo. Como puede, Tyros intenta resistir. El troll había sacrificado su brazo para proteger el resto de su cuerpo cuando lo atacó. Tyros necesitaba acabar con él a como diera lugar, de lo contrario todos habrían sufrido por nada. Él había elegido traer a todos a este lugar, e incluso comenzó la batalla. Él debía ser la persona indicada para darle el fin a este monstruo. El fuego emerge de su espada y logra liberarse. En ese momento Nock aprovecha para rescatarlo. Ya habían sufrido mucho, así que le pide que le deje el resto a él. Lo sacará a todos de este lugar. Activa rápidamente su habilidad de aceleración y logra esquivar el puño de su enemigo. Tyros se preguntaba cómo es que él podía moverse de esta forma. Al salir de la cueva, Gooble ya estaba preparada para seguir con su parte del plan. Esta se pone en posición de ataque y de un puñetazo hace que toda la cueva colapse. Todo había salido como habían planeado. El grupo de Goliat por fin había llegado y este último pregunta qué fue lo que sucedió en este lugar. Cuando creían que todo se había acabado, el troll sale de los escombros. Edward pregunta quién es esta bestia, a lo cual Nock responde diciendo que fue quien se cenó a Gunmo.
Tyros le dice a Nock que tiene razón, no cree que puedan vencer a este tipo, debían salir de este lugar, ya que él fue quien los metió en ese lío, entonces lo mantendrá ocupado para que puedan irse. Nock le dice que eso no sucederá, sabía cómo era este sentimiento de dejar a sus amigos atrás, él esperó que pudieran evitar una situación desesperada, donde tuviera que elegir entre él mismo y sus amigos, pero está cansado de tomar la misma decisión, en este día regresarán a casa juntos, tiene un plan para acabar con el rey de la montaña pero requiere la ayuda de todos. Goliat recuerda el cómo huyó de la batalla anterior y dice que está bien, esta vez seguirían el ejemplo de Nock. Este último esquiva el puñetazo del troll y le dice a Pip que prueben la nueva habilidad que obtuvo, imagen residual. Goliat se preguntaba si estaba viendo alguna especie de ilusión. Por su parte Goblet también se preguntaba cuándo Nock había aprendido esa habilidad. Este último intentaba confundir a Heracles utilizando las imágenes residuales, esto provoca mucha ira en el troll y comienza a atacar a todo lo que se mueve, el plan de enojarlo estaba dando frutos. Ahora solo tenía que atraerlo hasta el lugar que quería, él solía jugar a cazadores y corredores en el bosque cuando era joven, así que implementaría esas estrategias para acabar con su enemigo. Poco a poco iba a guiarlo hasta el lugar donde caería. Este utilizaba uno de sus inventos para poder moverse con facilidad. El troll estaba detrás de él pero ya se había preparado con antelación, todos se preguntaban de dónde había sacado sus armas. Mientras tanto nuestro protagonista seguía atrayendo a su enemigo. Como Goblin siempre se ha caracterizado por ser rápido, los demás chicos del grupo creían que estaba loco pues nunca habían visto a un aventurero con tanta agilidad, para Nock estas montañas eran solo un campo de juego. El troll había llegado hasta el punto requerido así que todos se preparan para apoyar el plan. Cuando el troll estaba a punto de alcanzarlo hicieron que una gran cantidad de escombros cayera sobre él, logrando así que éste se desequilibrara y cayera al vacío. Su parte del trabajo había sido completada pero aún no habían acabado con su enemigo, el troll no estaba dispuesto a caer en este lugar, Nock ya sabía que el ataque anterior no sería suficiente para dañarlo, pero ya estaba preparado para esto, finalmente era el momento de subir su habilidad para darle el golpe final, en medio de una gran cantidad de escombros Nock se mueve con facilidad, mientras asigna todos sus puntos a su agilidad, actualizando su habilidad de aceleración al tercer nivel. Al hacer esto puede moverse a una velocidad inimaginable y por fin logra derrotar a su enemigo de un corte directo al cuello. Goliat le pregunta a los demás si pudieron ver eso, cree que pudo ver a Nock sin máscara por una fracción de segundo, sus compañeros dicen que no pudieron ver nada ya que él se movió demasiado rápido. Goliat le pregunta a Tyros si pudo ver algo, este dice que sus ojos no pudieron seguir la velocidad de Nock, y está realmente sorprendido por sus nuevas habilidades, desde la magia de invocación hasta la velocidad mejorada, creía que todo esto podría ser antinatural. Nock había subido nuevamente múltiples niveles hasta llegar al 10, luego de esto tuvieron una celebración, mientras les estaban contando lo sucedido a las chicas. Arya dice que desearía estar despierta para haberlo visto, él saltaba de roca en roca para aumentar su velocidad, y le pregunta a nuestro protagonista cómo es que pudo sobrevivir estando tan alto, él dice que es una buena pregunta pero no tiene idea de cómo lo hizo. Todos querían saber cómo pudo mantenerse de pie frente a un monstruo de rango B, querían saber cómo podía invocar objetos de la nada, y cuánto oro obtendría por acabar con el rey de la montaña. Él dice que son demasiadas preguntas, nunca había tenido tanta atención. Todos querían saber cómo se sentía ser el primer aventurero del gremio de los Cuervos Rojos que había acabado con un rango B. Tyros se sentía algo frustrado porque era su responsabilidad ser el líder del grupo, pero había puesto a todos en peligro. Nock era el único que pensaba racionalmente. Incluso frente a semejante monstruo, quiere convertirse en el mejor aventurero que existe, pero en cambio había llevado a su grupo casi al borde de la extinción. Ellos lucharon a pesar del miedo ya que estaban seguros de la victoria, así que se preguntaba qué tenía que hacer para alcanzar a Nock. Este último se encontraba caminando en el bosque junto a Goblet, a quien le dice que realmente se están ganando el reconocimiento de los aventureros. Ella le pregunta de dónde aprendió todo lo que usó en el combate. Nock le dice que se lo había compartido antes, pero ella no puede creer que un simple fantasmita lo haya ayudado. Le pregunta si acaso recuerda por qué iniciaron esta travesía. Estaban en este lugar para entender por qué los aventureros acababan con los goblins, pero al parecer lo único que le interesa es volverse más fuerte y probarse ante los humanos. Ahora lo entendía. Ellos eran agradables y él debía sentirse bien por ser apreciado, pues en su aldea las cosas eran diferentes. Nadie lo apreciaba y creían que todo lo que importaba era el poder. No debía olvidar que si estos aventureros descubrían su secreto todos se irían para atrás,
y los acabarían como hacen con los demás monstruos. Ella incluso se quita la máscara para poder probar su punto. Nock se la pone de nuevo. Google sostiene que no está realmente segura de si los aventureros son en realidad sus amigos, así que él no debía olvidar quiénes eran. Nock dice que mientras más tiempo pasa con ellos piensa que es posible que un día las cosas cambien, así que probará su punto. Goblins y aventureros podían ser amigos. Google dice que él siempre es muy terco, y si quiere seguir en este lugar entonces estará bien. Mientras ellos están hablando a lo lejos parece haber alguien que los espía. Nock estaba muy alegre. Después de acabar con el troll subió muchos niveles, ya había obtenido una habilidad pero ahora le dieron otra, aunque apenas estaba aprendiendo a usar todo correctamente. La habilidad que obtuvo se llamaba Bandido Cruel. Esta le permitía al usuario transferir temporalmente puntos de atributos a un objeto o otros individuos. Pip dice que es una buena habilidad pero debe ser inteligente a la hora de usarla, aunque este no parece estar escuchándolo. Transfiere puntos de atributos a una roca y la lanza directo hacia un árbol, lo cual hace que este quede destrozado. Desde el día en que inició Nock siempre ha querido ser más fuerte. Es por ello que se arriesgaba constantemente. Habían tenido suerte de sobrevivir al combate con el troll. Generalmente se necesitan 50 goblins para poder acabar con uno. Quizás si hubiera sido más fuerte en el pasado nadie tendría que haber salido herido. Él quería seguir fortaleciéndose así que Pip le dice que debe entrenar más. Eso es exactamente lo que hizo. Se había corrido la voz sobre la victoria de los cuervos rojos en contra del troll. Era la primera vez que los aventureros de Mulros acababan con un monstruo de rango B. Desde afuera de este lugar llegaron misiones que inundaron el tablero, y los cuervos rojos retiraron los ojos de los goblins. Ahora se concentrarían en los mayores monstruos del mundo exterior. Los aventureros que presenciaron al troll fueron los que más crecieron. Todos habían tenido este sentimiento, la presión y la urgencia implacable de volverse alguien más fuerte. Nock nunca se hubiera imaginado que se divertiría tanto como un aventurero. 2 meses después, en el tejado del gremio se encuentran nuestros protagonistas. Nock le dice a Google que el ambiente es pacífico, pero se pregunta si estaban demasiado cómodos. Arya les dice que deben regresar ya que el maestro del gremio los está llamando a todos de manera urgente. Se reunirían en el comedor así que debían estar presentes. Google se preguntaba qué quería el maestro del gremio. Todos los aventureros estaban reunidos. Este se para encima de una tarima y dice que como todos saben el gremio de los cuervos rojos ha ascendido en la clasificación de gremios durante los últimos meses. Desde el inicio han estado luchando duro y parece que sus esfuerzos no han pasado desapercibidos. Se había corrido la voz del gremio de Mulros, así que una persona vino directamente desde el reino de Cromore en busca de aventureros talentosos en nombre del rey. Los que estaban detrás de él eran aventureros de rango A. El nombre del payaso era Yeo, y la chica se llamaba Dorian. El enviado del rey dice que busca talentos que puedan sobrevivir a una misión de rango A. Ser elegidos por el imperio no era algo pequeño, pues era considerado uno de los más poderosos del mundo. Tyros estaba maravillado, y el enviado lee la lista de las personas que ha convocado el rey. Los siguientes aventureros subirían de rango: Tyros Talón rango B, Goliath Valor rango B, Arya Windwalker rango C, Laura Rivers rango C, Edward Wolf rango C, Nathan Wren rango C, Killian Blanco rango C, Google rango C, y por último pero no menos importante Nock, rango B. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.